Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches en compañía de Gustavo Ramírez Merán. Yo soy Obniel Ramírez y estaré rumbo a las 9 de la noche diciendo las cosas como son sin importar a quién le duela. Gracias a los que nos siguen en Twitter, en Instagram y en Facebook y, como no, a aquellos que en este momento se conectan a www.noticias16.com.do. Esto es De Primera Mano RD en noche de miércoles lluvioso, con todo menos con miedo. Miren, amigos, hay cosas que son interesantes considerar. Hace días que se está hablando acerca del tema de la reforma fiscal. Reforma fiscal es cuando se organiza los impuestos, se crean nuevos impuestos, se crean nuevas formas en que el gobierno puede tener más rentabilidad económica. Puede ser subiendo algunos impuestos, creando algunos otros o buscando la forma de incrementar, de ir increciendo su recaudación. Hace mucho tiempo que uno escucha la expresión de que el mal con tiempo tiene cura. Y ciertamente el gobierno dominicano con el tema de la reforma ha tenido mucho cuidado, sin embargo le ha dado mucha larga. Ha tenido cuidado porque hablar de colocarle más impuestos a la sociedad, eso nadie se lo come. Eso es odioso, es molesto. La gente no le gusta que le hablen de eso. Sin embargo, por las circunstancias históricas en que el país está, es necesario hablar de la situación de la reforma fiscal. Si ustedes se fijan, el gobierno del expresidente Danilo Medina, desde el año 2012, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Crecimiento, habían 3 pactos al Plan Nacional de Crecimiento. Habían 3 pactos que debían firmarse. Número 1, el pacto educativo. Número 2, el pacto eléctrico. Y número 3, el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano estaba tomando demasiado dinero prestado, se estaba endeudando demasiado para poder subsistir día a día, y la razón fundamental era, amigos míos, que lo que se estaba recaudando no estaba dando para cumplir con todos los compromisos que había en República Dominicana. De hecho, hace mucho que estamos hablando que más del 50% del dinero que se recauda en República Dominicana es para pagar la deuda externa y los intereses de la deuda, lo cual deja entre un 45, 47, 48% del dinero que se recauda para cumplir con todo, para obras públicas, para hospitales, para la creación de mejores condiciones para los dominicanos. Por eso es que vivimos en situaciones tan precarias, porque el dinero que queda fuera de la deuda externa que se paga, del dinero del pago de la deuda, es muy ínfimo para poder resolver los temas básicos nuestros. ¿Qué ha sucedido, amigos míos? Que ante tal situación se sobreentendió que se necesitaban firmar esos pactos, el pacto educativo para crear una nueva generación y para cambiar el sistema que teníamos hasta ese momento y que tenemos aún todavía muy deficiente, el pacto eléctrico
para acabar con un problema que debió acabar en el siglo pasado, pero seguimos sufriéndolo hoy. Hay lugares aquí que le llegan 4 y 5 horas de energía eléctrica al día. Esa es la realidad. Y finalmente el pacto fiscal para ser más eficiente, la utilización del dinero, lo que se cobraba, lo que había en impuestos, lo que pagamos en los combustibles, todo eso. Pero del 12 aquí, pasaron 8 años, 9 años, y en el caso del gobierno del presidente Medina no lo pudo hacer el pacto fiscal, perdón, y la razón era clara. Número uno, el tema de la corrupción, porque lo primero que debe eliminarse es el tema de la corrupción. Antes de usted hablarle a una persona clase media que vive sacrificado con 1000 pagos, hablarle de que usted le va a colocar más impuestos, lo primero que tiene que hablarle es de cómo evitar que los impuestos que paga la clase media se los roben los políticos, una parte de los políticos. Señores, aquí nosotros pagamos más dinero en impuestos, por ejemplo, que lo que se paga por el producto de, por ejemplo, la gasolina. Nosotros pagamos más de impuestos que lo que pagamos por un galón de gasolina. Cuando usted le saca todos los impuestos que tiene un galón de gasolina, lo que uno paga por el producto es chele, en comparación con la gran cantidad de impuestos. Las telecomunicaciones, las compras de los artículos de primera necesidad, las compras por internet, o sea, hay un aluvión de cobranzas que es aplicada a la clase media, los pagos en boletos aéreos de impuestos, que ciertamente tienen a la clase media de República Dominicana hasteada. Y me refiero a la clase media porque tanto la clase alta, los empresarios, como los pobres reciben subsidios del gobierno. Piense, por ejemplo, en la cantidad de millones de pesos que se emplean todos los años en el subsidio eléctrico, por ejemplo, que eso va directamente a pobres y ricos, a los clientes regulados y a los no regulados. Piense en la cantidad de subsidios que se le aplica todos los años aquí, por ejemplo, a través de los planes sociales del gobierno a los pobres, o en las grandes compras que se les da a los ricos. O sea, la clase media es la cenicienta en este caso. La gran sacrificada en todos estos procesos es la clase media. Y esa clase media fue la que se hastió de ver el abuso que había en los gobiernos del PLD. Esa clase media fue la que fue a Plaza de la Bandera, la que se molestó y salió a dar su voz de alerta sobre la situación imperante. Entonces, por eso la gente, cuando le hablan de que le van a colocar más impuestos, se molesta de inmediato, porque dice, tú no me puedes colocar más impuestos si tú no haces el Estado eficiente para que lo que tú cobres sea ciertamente empleado en el bien mío, en el bien de mi familia. Pero hay algo más que hay que agregar. Hace una semana atrás circuló un documento sobre el tema de la reforma fiscal, sobre el tema de los impuestos. Y miren, amigos míos, cualquiera que leyera ese documento se iba a molestar. Ese documento circuló a propósito, para desorientar y hacer que a la gente se le pusiera las orejas calientes, y lo logró. Diciendo que los impuestos que iban a venir iban a terminar de destruir y pulverizar la clase media, y que venía esto y que venía lo otro, y que iban a ponerle impuestos a los colegios, y que iban... Un sinnúmero de cosas que la gente salió molesta. Hay un problema fundamental en el tema de la reforma fiscal, de la creación de los impuestos, y es que el gobierno dominicano no ha tenido una voz autorizada que diga qué es lo que va a pasar. Hoy, el ministro de la Presidencia dio unas declaraciones, el consultor jurídico dio otra, el director de presupuesto dio otra, 3 declaraciones diferentes. Y la gente lo que se pregunta, ¿a quién le creo? Porque se supone que el gobierno debió designar a alguien como voz autorizada para hablar del tema de la reforma.
Pero lamentablemente parece que hay un exceso de protagonismo y personas que no tienen que ver con el tema lo quieren abordar. El director de presupuesto, por ejemplo, es la persona autorizada, una de ellas, o el ministro de Hacienda, o el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque es la parte económica del gobierno. Pero ¿qué busca el ministro de la Presidencia hablando de ese tema, o el consultor jurídico? Nada. Yo veía, a propósito de eso, que de inmediato salieron determinados medios de prensa diciendo que el gobierno no sabe para dónde va porque todo el mundo da una opinión distinta. Hace mucho, y yo se lo advertí al gobierno dominicano, que tenía que tener cuidado con eso, porque hace mucho que se está vendiendo la idea y la imagen de que ellos no saben para dónde van, de que toman una medida hoy, una mañana, otra pasado y otra muy distinta más adelante. En los primeros 100 días hay muchas cosas que se le excusaban al gobierno, pero ya el gobierno tiene 14 meses. Y dentro de ese paquete de cosas que hay en esos 14 meses es que la oposición política, cada vez que el gobierno cometa un error, se lo va a restregar y va a tratar de enviar la imagen a la mente de la gente de que este es un gobierno no confiable. Por esa razón, las medidas que se tomen y lo que se dice debe ser 100% confiable. Una de las cosas que yo criticaba de la ex vocera del gobierno, la señora Milagros Germán, era que estaba en la estratosfera, nunca sabía de qué se estaba hablando. No tenía ni idea de por dónde el gobierno iba caminando. Entonces se supone que ahora debe haber un proceso de mejoría. ¿Cuál es la línea del gobierno? ¿Qué piensa el presidente? ¿Por dónde que se van a ir? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del pacto eléctrico, del pacto fiscal? Eso es lo que se debe hacer. Pero mientras todo el mundo tenga una opinión, y cuando viene a haber gente que ni siquiera tiene que ver con el tema, eso también es un elemento de desasosiego en la sociedad dominicana. Hablar de impuestos es odioso, pero hablar de impuestos sin tener la orientación de vida a la sociedad es todavía peor. Lo dicen en el campo, peor. Entonces, amigos míos, el tema de la reforma fiscal, si el gobierno entiende que debe hacerlo, bueno, pues que lo haga, pero que le explique a la sociedad por qué lo va a hacer y también que le compense por esas imposiciones que le va a colocar. Por ejemplo, imagínense que la gente, la clase media, se sacrifique con más impuestos, el pueblo dominicano, y al final vea que funcionarios dilapidan el dinero del pueblo. ¿Cómo usted cree que se va a sentir? Entonces tiene que haber una coherencia entre el discurso y los hechos. Si los hechos y el discurso no caminan de la mano, la gente no va a apoyar la reforma. Y eso puede traducirse en protestas, en desestabilización del país, en muchísimas cosas. Falta de credibilidad. Por eso es que yo digo que lo que se dice y lo que se hace tienen que ir de la mano. El gobierno dominicano tiene que esforzarse por explicar muy bien el tema de la reforma, por comunicarlo muy bien, por hacer que la gente lo entienda, lo asimile, lo entienda a la perfección. Es un tema delicado porque nadie quiere que le hablen de más impuestos. Y como es un tema tan delicado, requiere también de la suficiente destreza para que el pueblo lo pueda entender, para que los sectores sociales, clase política, clase empresarial, clase sindical, el pobre de abajo, los hijos de Machepa, que todos entendamos este tema. Porque al final se necesita consenso para usted colocarle impuestos a la gente. El presidente ha anunciado que visitará al liderazgo nacional y que le hablará del tema y que buscará la forma de que haya un acercamiento. Bueno, eso es excelente.
sentarse con los líderes políticos, con los líderes sindicales, con los líderes sociales, con los comunitarios, conversar con los padres de abajo, de a pie. Eso es bueno, porque entre más personas entiendan el tema de la reforma, más fácil y llevadero será para el gobierno. Pero lo primero que tiene que pasar es sincerizar el tema de la reforma y que todo el mundo deje de hablar de ese tema. Yo decía hoy en Tu Voz al Mediodía en la radio que mucha gente habla mal del presidente Donald Trump. Y yo decía que Donald Trump fue un fenómeno político interesante, o es un fenómeno político interesante. Señores, a Donald Trump nadie le planteaba la agenda de lo que iba a hablar día a día. Trump todos los días decía algo que creaba controversia y que llevaba a todo el mundo a tener que hablar de eso. Ningún medio en Estados Unidos le marcó la agenda al presidente Trump. Y eso le permitió tener ciertos manejos. A pesar de que lo acabaron al final, y por sus propias actitudes, por cierto, pero pudo llevar los 4 años de su gestión con muchísimos problemas. Entonces, mi recomendación, el gobierno dominicano no puede permitir que medios interesados, esto es un consejo sano, le planteen la agenda de día a día. Yo vi al diputado Gustavo Sánchez, diputado de la circunscripción 3, plantearle el tema de la reforma y convertirlo en un tema de ahí para allá, convertirlo en una situación que todo el mundo opinaba, de forma incorrecta, por supuesto. O sea, miren cómo la oposición política toma un tema, lo pone en la palestra y hace que le haga daño al gobierno. El gobierno tiene que tener su propia temática de comunicación, día a día. El gobierno no puede permitir que sectores interesados le planteen la agenda de ellos, porque entonces ahí sí la puerca retorció el rabo. El tema de la reforma es odioso, molesto, nadie le gusta, pero si es necesario, el gobierno tiene que conversarlo con la gente, simplemente socializarlo. Al final, si permite que este tema siga corriendo y corriendo, y que lo sigan desvirtuando y que sigan sacándolo de la verdad y metiéndolo en la mentira, porque hasta ahora, por ejemplo, yo no puedo hablar de cuál es el contenido de la reforma porque yo no lo he leído. Sería irresponsable yo venir aquí a criticar o a alabar la reforma si yo no la he leído. Por eso digo que la gente tiene que conocer el tema. El gobierno tiene que contribuir a que la gente conozca el tema con la finalidad de que pueda conversarse con el suficiente tiempo, pueda aprobarse y vayamos organizando la casa y la cosa. Volvemos en breve, no se muevan.